del curso. A ver, voy otra vez. Hola, buenas tardes. Esta es la cuarta clase del curso de Geometrías y Psicoanálisis. Ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos hablando sobre la pertinencia de que desde el discurso psicoanalítico se hable sobre conductas, como por ejemplo la adicción. Y estábamos comentando, yo estaba diciendo que, bueno, primero para poder argumentar con eso necesitamos hacer dos cosas. Primero, eh, no pensar que el psicoanálisis es algo que puede conversar sobre todo, ¿sí? O versar sobre todo. Eh, que justamente nos pondría, pensándolo ya más desde el lado de la geometría, nos pondría desde un punto de vista, como digamos, por fuera. Incluso una de las metáforas que he estado utilizando últimamente para esto es decir que el psicoanálisis no es una montaña para que se esté hablando desde él. O sea, como si nosotros como psicoanalistas estuviéramos en un plano superior y desde ese plano superior nosotros pudiésemos ver todo esto que está como a nuestro alrededor. Como pasa un poco con Simba y su padre en El Rey León, ¿no? Que están en un punto muy alto y están viendo el territorio alrededor y Simba le pregunta al padre por dónde cae la sombra, etcétera. Eh, entonces, entiendo yo que eso sería un primer momento, justamente porque hay psicoanalistas que piensan efectivamente que nosotros podemos hablar sobre todo. Que ojo porque, a ver, como estábamos conversando, me parece que hay muchos psicoanalistas que tienen una muy buena formación filosófica, en otras áreas de pensamiento. Claro, y entonces en ese sentido capaz sí, no sé, más que el promedio, ¿no? Pero en todo caso lo que me interesa decir es que no sería en tanto psicoanálisis, ¿no? O sea, sí me parece que, por ejemplo, muchos psicoanalistas pudieran aportar a discusiones de adicción desde un punto de vista más filosófico, quizás Foucaultiano, quizás desde el punto de vista de poder, etcétera, pero no lo hacen como psicoanalistas, ¿no? O sea, no lo hacen desde el discurso del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si aceptamos que se tiene que delimitar el campo, entiendo yo que quedaría por fuera del campo, para decirlo así primero, y que es una manera un poco mal, quedaría por fuera del campo cualquier elemento que sea idéntico a sí mismo, cualquier elemento objetivo, cualquier elemento que todos podemos ver y no sé, el 99% va a decir eso fue así. Por ejemplo, que alguien se esté metiendo en una jeringa, ¿no? Y se esté drogando es algo que cualquier persona puede ver, ¿no? Claro. Entiendo yo que eso, y que obviamente es cualquier conducta, y de hecho por eso se toma, por eso nace el conductismo, porque es justamente lo objetivo, lo objetivable, lo, lo idéntico a sí mismo que se puede tener de la psicología, ¿no? Por eso nace, Sí, digamos, con Watson y con Skinner el conductismo. Entiendo yo que eso queda por fuera, o en realidad, para decirlo mejor aún, que capaz lo podremos decir mejor aún recién cuando empecemos a tocar la topología, esos elementos más bien guardan, digámoslo así, un sinsentido implícito, es decir, una subjetividad, para compararlo con objetividad, implícita. Es decir, que detrás de esos elementos evidentes, nosotros podemos ir ahí a buscar efectos del lenguaje, por ejemplo. Sí. sí, pero yo no creo que los psicoanalistas que tomen este tema sea desde el lado de la conducta, sino desde el lado de la adicción como una caracteropatía, sí, como una caracteropatía, creo que va por ahí. Ok, pero ¿qué es una adicción? Eh, Sería como una categoría más, como está la melancolía y Freud hablaba de ella y decía, bueno, la melancolía viene por esto, pues podría hacerse una teoría psicoanalítica sobre los adictos y la adicción. Ok, pero ¿qué es la Como una... adicción? No, 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 Claro, no pero lo eso es sé. lo que habría que ver, porque si la Sí, adicción me sí. la defines como el, el consumo constante y el no poder dejar de consumir algo que te moleste en la vida afectiva y laboral, ¿no? Eso es una conducta y de hecho creo que Claro, es la no, definición pero del DCM, ¿no? sí, 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 claro, pero psicoanalista vamos a lo que
habría que buscar la definición de personalidad adictiva. No sé si me entiendes. El psicoanalista no va a la conducta en sí de adicción puntual a esa sustancia, sino no, tiene la teoría de que bueno, esta persona es adicta y entonces tiende a resolver sus problemas por medio de engancharse a X o X sustancia, que es verdad, el adicto si no es a una cosa es a otra, y eso sería como una estructura o una caracteropatía distinta del melancólico o el, qué sé yo, el perverso o lo que sea. Ok. Digo que es como puede entenderse o podrían entender. Sí, a ver, si se piensa así, está bien, pero no veo la razón por la cual llamarla adicción. O sea, lo que estamos hablando es de la necesidad constante de hacer algo para en los momentos de estrés aliviar ese estrés. De hecho, me parece que lo pudiéramos hacer mucho más amplio, ¿no? Incluso quizás por la manera que lo estás diciendo, quizás la neurosis sea eso. O sea, que seas de alguna manera y constantemente repitas algo que es la manera que tienes para resolver eso. Pero ya pierdes algo de especificidad, yo creo. A veces conviene, pero a veces conviene eso. Porque el problema es que cuando lo colapsamos y decimos que se trata de adicciones, digamos que está ahí casi en la acecha el espectro de la conducta. Y me parece que nosotros como psicoanalistas tenemos que constantemente ir en contra de favorecer ese tipo de diagnóstico, porque justamente ese tipo de diagnóstico es el que no te permite decir algo sobre eso, porque esos elementos ya se dicen a sí mismos. En el sentido de, me parece que alguien que consuma constantemente cualquier tipo de heroína, digamos, para no meternos en alcohol y marihuana, que siempre están como una especie, videojuegos, que siempre están como una especie, sexo, un poco más difuso sobre si efectivamente se trata de adicción o no. Heroína, que creo que todo el mundo va... Si alguien constantemente se mete heroína, eso no nos dice nada a nosotros como psicoanalistas. Ahora, si nosotros empezamos a hablar con la persona y las personas nos dice lo hago cuando me siento mal porque es la única manera que tengo para lidiar con... Eso sería una cosa. Otra cosa completa sería lo hago porque las voces de mi cabeza me dijeron que lo hiciera. Claro, entonces ya no es... Ya no... O sea, si era un psicótico no un adicto. Así brutalmente. Claro, pero si ya me dices eso, es como que, bueno, pero es como una especie de no, lo que se está tomando en cuenta no es la conducta, ¿se entiende? O sea, lo que se está tomando en cuenta no es la conducta de adicción. No, claro, es que no es la conducta, es la caracteropatía sería. ¿Qué sería caracteropatía? Sí, trastorno de carácter. O sea, la estructura del carácter que lleva a ser o a tener habitualmente conductas adictas sin tener una psicosis, sin... O sea, su carácter se manifiesta en la adicción. ¿Su ser? No, no su ser, entonces su carácter. Como pero no sé qué quiere decir obsesivo tiene carácter obsesivo, histérica tiene carácter histérico, el adicto tiene carácter adicto. Claro, es como otra manera, otro sistema, pero habría que ver cuál es ese otro sistema. Sí, un sistema más psiquiátrico, más psicopatológico. Pero si es más psiquiátrico, ¿por qué tendríamos nosotros como psicoanalistas que... lo de otro día, pero ¿no? Yo creo que no... O sea, no estoy tan en contra de ese sistema. Está bien, a ver, es lo que te estaba diciendo antes. Al final las instituciones, eso funciona así. Está bien, pero habría que ver si sigue siendo psicoanálisis. Porque está bien que en las instituciones se tenga que hacer, está todo bien, y por favor no dejen de agarrar puestos en instituciones, especialmente si necesitan el dinero, porque ustedes son demasiado psicoanalíticos para la institución. He escuchado casos de eso y me parece que no estamos en ese mundo. ¿Cómo? Claro, que alguien diga, no gracias, yo no voy a trabajar ahí porque esa institución no es psicoanalítica, y que después se quede sin trabajo 3 años y que, ¿me entiendes? Me parece que eso no. Me parece que nosotros como personas también a veces hay que hacer concesiones, y de hecho me parece que, por lo menos yo te puedo decir directamente que no siempre trabajo como psicoanalista, porque hay casos donde eso no tiene cabida, digamos. Pudiera ser, por ejemplo, que en algunos casos extremos de adicción, ¿no? Haya que decirle, bueno, para un poco, porque si no, no vamos a poder trabajar. Claro, sí.
Con eso no lo dudo. Lo que sí dudo es que en el discurso lo digo así, que el discurso psicoanalítico pueda versar sobre conductas y que se pueda hablar de una adicción sin recaer en una conducta. Entiendo yo que la adicción es justamente un conjunto, un conglomerado, un sistema de conductas. O sea, yo tendría que entender, cosa que no entiendo ahora, cómo la adicción no se reduce a una conducta y es imposible de reducir a una conducta. Sí, claro, pero podríamos definirla como que se reduce mucho a conductas, falta palabra, falta insight, hay mucho acto, mucho... Lo puedes decir de cualquier manera que quieras. Si se reduce a que hay mucha conducta y poco insight, es conducta, ¿me entiendes? O sea, es un problema muy grande que nosotros tenemos y que de hecho, no sé si han pensado, vamos a tener un problema más grande aún, porque ahorita, como tú decías muy bien, se define muy bien. Digamos, si tú no estás de acuerdo con la teoría de Miller, puedes definir muy bien a quiénes lees y a quién no. Lees un par de paginitas y si mencionan goce 34 veces es porque es milleriano. De adicciones mencionaba goce. No gozan tanto como vosotros quieren que gocen. Claro, porque es consonante con eso, ¿no? Porque después se pregunta, bueno, pero ¿por qué hace la conducta? Y la respuesta es goce. Sí. Porque no hay manera... Gozan unos los otros. Es como y se trata de una especie de energética, de un continuo, de un más o un menos. Bien. Pero lo que quiero decir es que en unos años, ahorita hay un sentimiento antimilleriano creciendo cada vez más. Sí, porque chirría. ¿Cómo? Chirría. No sé qué sí. Chirría es que hace ruido, que claro. gente de fuera, que sí. Bien. No se puede dar cuenta, sin saber demasiado, sin tener muchas nociones, esto es raro. Yo ya al principio, sin saber nada de Millet ni nada, yo veía que había cosas raras. Que no veían Freud lo veía más lógico, más... Claro, y ahora... Pero esto de Millet es raro. Que va cobrando estas otras teorías, van cobrando auge estas otras teorías, como la más hegesteniana, como la más de Vapro, supongo, o algunas otras que están un poco más sueltas. Ahora va a ser más difícil diferenciarlo, porque te van a utilizar los mismos conceptos, pero con diferentes palabras. Que es el problema en decir, no se trata de conducta, se trata de actos. ¿Qué diferencia hay? No, bueno, los conductas son de los conductistas y los actos son psicoanalíticos. Eso no es una diferencia. Es una diferencia en todo caso de palabras. Pero al fin y al cabo me estás dando elementos idénticos a sí mismos que se refieren a qué es lo que está haciendo la persona. Por eso también tengo... Sí. Y cada vez más, porque el vocabulario cambia, pero los conceptos siguen. Y esa es una de las cosas que a mí me parecen muy valiosas de la geometría y de todo el tema más lógico o matemático del psicoanálisis, que primero te muestra que no hay tantas opciones. O sea, no hay tanto psicoanálisis como persona, ¿no? O sí lo hay, pero igual se pueden categorizar, ¿no? O sea, pudieras en realidad decir hay tantas cosas en el mundo como cosas en el mundo. Sí, obvio, pero después los podemos agrupar en personas, en sillas, en cojines, etc. Entonces, si se maneja, digamos, una cosa más matemática, lógica, geométrica, etc., desprovista de cualquier contenido, y ahí entra la importancia de que no sean elementos idénticos a sí mismos, desprovistos de cualquier significado duro, se ve que no hay tantas. De hecho, yo me atrevería a decir que estas tres, por lo menos a lo que nos atañe a nosotros, es decir, estas tres siendo la euclidiana, la geometría y la topológica, o la psicótica, la neurosis perversa y la analítica, son el 90% de lo que nos atañe a nosotros como psicoanalistas. No digo que no haya más, sí digo que esto nos resuelve un montón de cosas. Porque justamente si nosotros nos ponemos
desde el punto de vista de la vista desde ningún lugar, ¿no? Y pensamos que el psicoanálisis puede predicar sobre todo, eh, primero perdemos como la especificidad del psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis si sirve para todo, es casi que no sirve para nada, o sea, no por eso me parece que mucha gente está como muy perdida al momento de hacer un análisis, porque bueno, si cualquier cosa vale, entonces, ¿dónde siento al paciente? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué le pregunto? O sea, ¿de dónde voy en el análisis? Si lo que se trata es de escucharlo, hago silencio todo el tiempo, ¿no? Y la geometría te permite un poco reducir y buscar de qué manera está estructurado eso, ese discurso, sea el discurso del paciente o sea el discurso de otro psicoanalista que está hablando y que te está diciendo se trata de actos, no de conductas, pero los actos son las cosas que uno puede ver, las cosas que hace. Me parece que dentro o en la medida que nosotros podamos identificar la lógica que subyace tras los discursos, estaremos más preparados para ser psicoanalistas. Entonces, obviamente no es que no hay conductas, sino que lo que nos interesa no es la conducta en sí, sino, digamos, el discurso que determina esa conducta. Y por eso, si justamente lo que nos interesa es el discurso que determina esa conducta, no nos interesa que sea adicto o no, sino cómo se juega esa adicción en el caso. Porque esa adicción puede ser, digámoslo así, psicótica, neurótica, y hasta me atrevería quizás a decir que pudiera ser analítica, ¿no? O sea, eso es más debatible, pero me parece que por lo menos pudiera ser o psicótica o neurótica, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto nosotros trabajamos con adicción. Me parece que trabajamos con psicosis o con neurosis, que a veces esas psicosis o esas neurosis se puedan presentar mediante adicción, sí. Pero no veo, incluso si lo pensamos desde el punto de vista más geométrico, más lógico, el nombre del padre o está o no está. No hay tintes medios, no hay un cuarto de nombre del padre ahí. Entonces, ¿dónde entraría una otra cosa? ¿Me entiendes? Sí, de hecho en psicología también andan con este debate de trastorno dual. Si primero fue la psicosis, luego fue la... O sea, si primero fue la psicosis, luego fue la adicción, o fue la adicción la que llevó a la psicosis. Porque muchos pacientes Claro. es un tema, que ingresan con crisis psicótica, pero luego quitas el consumo y se les fue. Y entonces queda duda si ese paciente queda ahí con un diagnóstico de esquizofrenia residual que les ponen, pero luego están bien. Y sí, ahí es importante ver la estructura o sea, no quedarse con el consumo puntual o con la crisis psicótica puntual, sino ver ese paciente por qué lado va, si realmente es más psicótico, más neurótico. Sí. Y eso vamos, le pasa al psicoanálisis y no a la psicología también y a la psiquiatría. Como que siempre ese campo genera confusión. De adicciones, neurosis, psicosis, esa mezcla ahí. Pero capaz sea justamente porque estás intentando mezclar peras, manzanas y, sí. no sé, sillones. Sí, obvio, va a mezclarse mal. Bueno, si te parece, vayamos con lo que nos atañe hoy, esa nota a pie de página muy divertida. ¿La tienes tú a mano? No, Okay. Acá no. De hecho no la encontré en internet. ¿Está en uno de estos dos libros? ¿Estaba en este, no? Me imagino que sí. Pero yo lo había enviado, ¿no? En Escritos 2. ¿Qué? Tienes Escritos 2, ¿verdad? ¿Y yo no lo mandé? Puede ser. Sí. En Escritos 2 está. Está todo bien que no lo tengas ahora, no lo digo por eso, lo digo para que tengas algún lugar. Para que tengas algún lugar donde buscarlo, donde hablar de él, Acá etc. No, seguro que no está. Tiene que estar y él lo comenta, pero no sé si está en su
No sé si está Es porque es la que íntegramente, hablasteis. digamos. En ¿Perdón? la primera clase como que hablasteis, alguien dijo, no, pero acá dice otra cosa, a propósito de esa nota. No sé, No me, por tenerlo acá en la mano, vamos. no me molesta mucho, yo voy directamente normalmente a Lacan. Sí, sí, Porque no, es lo ideal, pero no, em, no lo bueno, tengo. para ponernos como en contexto otra vez, recordemos que lo que estábamos hablando era de dos esquemas, del esquema R y el esquema I. Y yo había propuesto que leyéramos tanto el esquema R como el esquema I, no como simples dibujitos que a Lacan se le ocurrió en un momento y decidió que eran bonitos y los puso ahí, sino que justamente soportan, digámoslo mal, digamos dos maneras de existir, dos maneras de estar en el mundo, digámoslo mejor, dos sistemas. eh, yo diría incluso dos sistemas, dos sistemas que se diferencian por responder diferente a la intervención analítica, para delimitarlo muy bien. En este sentido, se trata de una manera digamos, de enfrentar al vacío, que sería rechazarlo completamente, como lo hace el esquema I, como lo hace la psicosis, de fundarse sobre eso. Y después habría otra manera que más bien dice, no hay vacío ahí, sino que se trata del ser. Que eso sería la neurosis. Entonces, yo voy, esto está en la página 529 del tratamiento posible de la psicosis. Si quieres te vienes acá. O lo tienes está acá, ahí, es esto, ¿sí? ¿no? Sí, es esto. Anota Claro. de página. Sí, sí, está bien. Yo voy a leer desde un poco antes. Dice voy a ver si después lo puedo poner en el vídeo, pero como no tengo la computadora capaz sea un poco difícil. Acá se ve el esquema R y bueno, ya lo deberían tener. Hoy vamos a hablar un poco más, incluso capaz lo puedan aprender un poco mejor porque digamos que pensaremos un poco cómo se dibuja, cómo nace el esquema R. ¿Lo quieres tener acá? Entonces, veamos, acá Lacan, voy a empezar un poco con el punto 6, donde dice el tercer término del ternario imaginario. El ternario imaginario sería phi, i y m, ¿no? Yo entiendo que el punto S de arriba a la izquierda, Lacan lo está llamando phi y no es precisamente S. ¿Por qué lo pienso así? Porque m, i, los dos m, e i están por fuera también. ¿Sí? Entiendo por eso que así se debería llamar ahí, y más bien adentro, donde vemos S, A, A', ¿sí? Esa especie de Z que está ahí, S, A', eso más bien serían los lugares, ¿no? Y digamos que el contenido, por decirlo de alguna manera, o lo que se ubica en esos lugares, son Phi minúscula, M, I y P. Es decir, el falo, la madre, el ideal del yo y el padre. Entonces, ¿qué es lo que más a mí me interesa de esto? Que primero veamos que se trata de dos triángulos homólogos. ¿Qué son los triángulos homólogos primero? Los triángulos homólogos, en realidad el triángulo homólogo es una designación que solo eso nos dice que estamos en
en el esquema Y, la geometría proyectiva. Porque si no, en realidad pudieran ser triángulos semejantes, que seguramente ustedes vieron en el colegio, y los triángulos ven como, capaz no es obvio, ven como el S se corresponde al A, el I como que si yo pudiera doblar, ¿no?, el esquema R, son dos triángulos muy similares, ¿no? Solo que uno es más grande que el otro. Pero los dos tienen un ángulo recto, que está en Φ y en P, y los dos tienen más o menos el mismo ángulo. No es que hay uno que es mucho más grande que el otro, sino que los dos lados tienen más o menos el mismo tamaño. Homólogos es que tienen los mismos ángulos, ¿no? Eso sería semejantes. Y de hecho es raro que Lacan no los llame triángulos semejantes, porque es, digamos, la designación más común, que tengan los mismos ángulos o que la proporción entre sus lados correspondientes sea la misma. Es decir, si yo tengo un triángulo de 1, 1, 1, sus tres lados miden 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro, y tengo otro triángulo cuyos lados miden 2, 2, 2, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, esos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma proporción entre sus lados, lo cual también quiere decir que tienen las mismas medidas de sus ángulos. Ahora, ¿por qué Lacan dice homólogos? Y acá es donde yo creo que es lícita la conexión con el plano proyectivo. Porque en realidad la homología se trabaja con la geometría proyectiva. Que dos triángulos serían homólogos si uno es la proyección del otro. Es decir, si los dos triángulos que yo tengo, uno, ¿no?, yo lo puedo tener con una linterna de acá y ponerlo acá, y lo que se proyecta en la pared es este otro triángulo. Ajá. ¿Sí? Eso entiendo yo que es lo que Lacan está proponiendo acá. Esa sería la homología. ¿Y es homólogo según lo que se ve en la figura? Sí. Es una homología como bastante particular, pero sigue siendo una homología. Entonces, ¿cuál sería el punto de proyección acá que permitiría tener el triángulo? Sería P. ¿Sí? Si nosotros proyectamos desde ese mismo punto el triángulo, podemos obtener este otro triángulo más chiquito, que sería el imaginario, sería el Φ, M, I. Pero al proyectar siempre obtienes algo más grande, ¿no? ¿Cómo? Al proyectar siempre obtienes algo más grande, ¿no? No. No. No, lo puedes proyectar. Si lo proyectas desde el mismo lugar y lo proyectas... ya va. Puede ser que tengas razón. A ver. Es una buena nota esa. No lo había pensado y es un buen punto. En realidad no cambia mucho porque al fin y al cabo pudieras decir que la proyección se hace al revés. O sea que se proyecta desde el triángulo imaginario hacia el triángulo simbólico. Sí, o sea, del chiquito hasta el grande. Pero es un buen punto. Y esto yo recuerdo haberlo pasado por un matemático y no me dijo eso, así que está bastante bien. O hay alguna especie de regla matemática acá que yo no estoy tomando en cuenta. A ver, estoy buscándolo un momento. Es un buen punto esto que estás diciendo y lo voy a revisar, porque puede ser que tengas razón y que yo esté pensando esto mal. Sin embargo, voy a seguir porque creo que no tiene mucho sentido detener la clase por esto, aunque capaz sí lo tenga.
No, hay que tirar como sea. ¿Cómo? No, porque puede ser que esté mal. A ver, no, esto me parece que es una de las razones por las cuales yo por lo menos hago las clases. Sé que no son las razones por las cuales ustedes vienen, pero a ver, a mí me interesa que mis investigaciones sean serias y si no lo son, me parece que eso hay que tirarlo por tierra y pensar otra cosa. Pero igual les voy a comentar lo que yo les pretendía comentar hoy. Claro, pero está muy bien esto que dices. No, a ver, lo voy a seguir armando un poco, ¿no? La idea sería entonces que habría como una especie de espejo, ¿no? En AA' o en MI, y que nosotros seríamos como digamos que la proyección se hiciera o la perspectiva se hiciera a partir de P en A. ¿Se entiende? O sea, como si hubiese una personita en P y en MI hubiese una especie de espejo, ¿no? Saben que eso también funciona como una especie de proyección, ¿no? O sea, es como en otra cosa que no fuese un espejo, sería más bien un cuadro, ¿no? La idea sería que phi es el horizonte, ¿no? Ese punto al infinito, ¿sí? Si nosotros, imagínense, viendo el esquema R, que nosotros estamos en el punto P. De hecho, no, ahí se ve que no tiene por qué ser más grande. Que lo proyectado no tiene por qué ser más grande. Porque incluso si nosotros estamos en el punto P y estamos viendo un cuadro, ¿no? Que está en el MI, ¿sí? Sí. El cuadro, o ese, por ser más chico, puede presentar de manera más chica, digamos, esta mesa sobre la cual yo estoy sentado. ¿Se entiende? O sea, si alguien fuese a hacer un cuadro de esta mesa sobre la cual yo estoy sentado ahora, y ese cuadro lo vamos a pegar ahí, ¿sí? Lo vamos a poner ahí sobre la pared, sobre la puerta. Y yo estoy en P, viendo ese cuadro que está ahí, ¿no? El punto donde yo estoy, que sería lo homólogo ¿se entiende? El punto al infinito, el punto donde yo estoy, que sería lo que yo estoy viendo allá, ¿sí? Tendría que ser más chiquito, o sea, pudiera ser más chiquito que yo, porque es un cuadro chico. Sí. ¿Sí? O sea, la pregunta acá, digamos que es el estar viéndose. ¿Sí? O sea, yo me estoy viendo a mí mismo, digámoslo de esta manera, yo estoy viendo la naturaleza que me está viendo a mí. Y por eso era la importancia de la reversibilidad de la geometría proyectiva. ¿Sí? Entonces, justamente lo interesante de esto es que a partir de yo ver cómo yo veo el mundo, yo puedo ubicar ese lugar que yo estoy ocupando. No te ves muy... Okay. O sea, sí, entiendo eso, pero no lo extrapolo aquí. Digamos que el triángulo, los dos triángulos acá, son justamente yo y cómo yo veo el mundo. O sea, ¿yo cuál sería yo? En realidad, al fin y al cabo, da igual. Bueno, sí, pongamos que yo es... Pero pongamos Pi, que ¿no? es P. No, vale, pongamos P. que es P mejor, ¿sí? Claro, pero P no es yo, es el lugar del padre, ¿no? Según no lleguemos allá. Sí, tienes razón. Pero ahorita, digamos, lo que yo estoy diciendo no vale exactamente para el esquema R, pero quiero que entiendan la lógica detrás.
Podría ser otro esquema de otra cosa. Sí Como y no, a ver, o algo así aplicado. sí, sí, pero a ver, lo que estoy intentando decir es la lógica que subyace tras el esquema R, para después pensarlo con los términos estos que efectivamente están ahí. Em, entonces, si tenemos el P en A y tenemos, digamos así, una proyección de aquello que está sucediendo en el mundo, ¿Qué es lo sombreado? no, justamente esa es la distancia, digamos, entre el objeto y aquello proyectado. ¿Se entiende? Oye, ahí hay como una especie de vacío, que es al mismo tiempo lo que permite hacer la proyección, porque necesita haber una diferencia entre el objeto proyectado y la proyección. ¿Sí? Sí. O sea, no podemos tener que el objeto proyectado y su proyección sean lo mismo. ¿No? Eso incluso es la imposibilidad del plano proyectivo, ¿no? Que habíamos dicho con la esfera, con la imposibilidad de ubicarse en el mismo punto de la proyección. ¿Sí? Justamente porque necesitamos que el objeto y aquello proyectado sean diferentes. Cuando tenemos esta proyección, nosotros podemos ubicar a partir de digamos, a partir de la pintura esa que se arma, podemos ubicar dónde está la ausencia que corresponde a nuestra perspectiva. ¿Sí? Es decir, como si yo estoy encima de la esfera y yo después veo la proyección y veo que a la proyección le tiene que faltar necesariamente un punto, que sería el punto S al infinito. Sí. Y a partir de la ausencia de ese punto es que yo digo, seguramente yo necesito estar en el polo norte para poder dar cuenta que la ausencia que estoy viendo ahí se debe a que yo estoy ahí. ¿Se entiende? Sí. Y no sería igual, claro, es eso mismo, pero poniendo yo aquí y tú ves que algo falta aquí, en A o en P, y es cuando se arma bien la cosa. Claro, lo que estás diciendo justamente es la reversibilidad de la geometría proyectiva, ¿no? O sea, lo que se puede hacer de un lado, digamos que se puede hacer del otro. Entonces sí tienes razón que desde el phi nosotros pudiéramos decir lo mismo de P. Como que es lo que estamos diciendo ahorita de P con respecto a phi. Sí. ¿Por qué? Todo P ha sido antes un phi, todo phi ha tenido un P. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, la madre, por así decir, ha sido antes el niño que ha mirado hacia el otro y ha visto su falta y bla bla y se ha constituido como sujeto. O sea, todo P ha sido un phi, todo phi puede llegar a ser P. Sí, me parece que estaría bien ese razonamiento, no logro seguirlo completamente aún, pero sí va en la lógica de digamos, de la falta a partir de otro. Claro, y ¿Sí? ese otro no viene de la nada, el otro es un otro. Si nosotros establecemos, es el tema, digamos, del primer analista, ¿no? O sea, si nosotros establecemos que para hacer se necesita la intervención de otro, entonces, ¿cómo fue el primero? ¿No? Lo que me estás diciendo es completamente en esa lógica y me parece que es justamente la lógica que se maneja en la neurosis y en el esquema R, y que de hecho también es el punto de vista de la geometría proyectiva, donde todo recae, digamos, constantemente sobre el ojo del espectador. O sea, la geometría proyectiva serían todos los puntos que se pueden ver, todas las líneas que pueden pasar desde un punto, es decir, todos los puntos exteriores que se pueden ver desde un punto. Eso o sea que nuestra visión hace como una especie de cono, ¿no? Especialmente si tengo uno nada más, como hago una especie de cono,
y esos serían los dos conos que tenemos en la geometría proyectiva. Sí. Por eso es como una geometría de perspectiva, porque los haces de luz, Sí. plurales, ok, los haces de luz que nos van llegando justamente son solamente aquellos que entran dentro de nuestro, digamos, cono de visión. Y esto, por pensarlo de hacerlo más pequeños, también puedes proyectar el foco al revés, ¿no? Uno se imagina la proyectiva como que está aquí un objeto, lo proyectas y la esfera se hace más grande en la pared. Sí. Si metes el foco así, pero si metes el foco así, puedes hacer también una escala o una proyección más Si metes el pequeña, ¿no? foco así, O sea, digamos, así, en vez de así, como es el sí, cono imaginado, que hace que la esfera, bueno, sí, se en proyecte vez de más así, grande, al revés. Tú tienes la esfera aquí y haces la perspectiva o la proyección así para que la esfera quede más pequeñita. claro, pero eso siempre lleva a la... ¿Eso es escala o es geometría proyectiva también? O alguien que esté dibujando, un ingeniero o algo que dibuje, pretende hacerlo más pequeño y tiene que seguir unas... Si lo sigues con la escala, es geometría euclidiana necesariamente. Porque en la geometría euclidiana es la que conserva las medidas siempre. Mientras que en la geometría proyectiva, digamos que se puede hacer una geometría proyectiva analítica, por decirlo de alguna manera, que tome en cuenta las medidas, pero no es lo más relevante la medida. Es una de las cosas que se pierde en el paso de la geometría euclidiana a la geometría proyectiva, o mejor dicho, que se puede perder en el paso de la geometría proyectana a la geometría euclidiana. Perdón, en el paso de la geometría euclidiana a la geometría proyectiva. O para decirlo al revés, una de las cosas que se gana al tener la geometría euclidiana es la medida. O sea, no se podría hacer lo que digo yo, esa proyección. La proyección no estoy muy seguro porque lo que estás proponiendo, si entiendo bien... Bueno, físicamente sí, si envuelves en un cono real y metes el cañón de luz ahí, pues se te proyecta en pequeño. Claro, pero lo interesante es que este siempre es el punto desde donde nosotros vemos. Mientras que tú estás ubicando acá la esfera, ¿no? No, la esfera más adelante. Acá. Sí. Ok, y nosotros vemos la esfera. Sí. Ok, entonces, pero acá estaría el haz de luz, ¿no? No, la Que la luz está acá proyecta acá. detrás. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Siempre me da mucho miedo dibujar las bombillas. Ok, pero si la luz está acá y la esfera está acá, nosotros veríamos es esta sombra. Es lo que pasa con un eclipse. Como... Claro, imagínate que este es el sol y esta es la luna. Nosotros vemos es esto. Claro, pero en una proyección así también. ¿En una proyección cómo? No sé, es que acá Si quieres, no importa. Creo que se puede y igual después lo voy a revisar porque es algo que me interesa. Sí, Quiero no, adelantar un poco más sí. con esto del P y el Phi. Entonces, a ver, no sé si se han fijado, pero justamente lo que escribe la metáfora paterna es un poco eso. A ver, esto está en la página 533. Que a partir del nombre del padre se encuentra el falo. ¿Sí? O sea, es nombre del padre sobre deseo de la madre sobre significado del sujeto, por lo tanto nombre del padre, a y falo. O sea, a partir del nombre del padre, o sea, nombre del padre, digamos que elide al deseo de la madre y al significado del sujeto, y en su lugar encontramos a y el falo.
Entonces, voy a leer un poco acá para que esto quede un poco más fijado en cómo lo trabaja Lacan. En la sección 6, ¿no? Él dice, el tercer término del ternario imaginario, aquel en el que el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo, no es otra cosa... estoy diciendo esto mal, porque en página 529, porque 6 no es como 3, 6. El tercer término del ternario del Chema, ¿me prestas ahí un segundo, porfa? Toma. Es raro esto. Claro, esto está mal traducido. Porque esto dice temario imaginario, debería ser ternario imaginario. Aquel en el que el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo. Ven que entonces, si el tercer término del ternario imaginario es el falo, ¿no? El falo, donde el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo. Entonces, lo que yo quiero proponer, ¿no? Es que justamente el padre de alguna manera sería su ser de vivo, ¿no? Que es con eso que el sujeto puede identificar la imagen fálica cuyo elemento es en esa función es el menor escándalo del descubrimiento freudiano. Es decir, que es a partir de la introducción, digámoslo así, cuando el sujeto se hace la pregunta por su ser, solo se puede responder a partir del padre y la respuesta, digamos que es el falo. Inscribamos aquí desde ahora, a título de visualización conceptual de este doble sigue diciendo temario. Temario no. Lo que ya es ternario en el sentido de que tiene tres elementos. Sí. Por ejemplo, phi y minúscula, m minúscula, p, m mayúscula, i mayúscula. Inscribamos aquí desde ahora, a título de visualización conceptual de este doble ternario, lo que llamaremos consiguientemente el esquema R, y que representa las líneas de condicionamiento del perceptum. Él acá, a través de una cuestión preliminar, está haciendo una diferencia entre perceptum y percepiens, ¿no? Que es justamente, bueno, acá dice, dicho de otra manera, del objeto. Es decir, el esquema R lo que nos muestra es las líneas de condicionamiento del perceptum, es decir, lo que se puede ver y lo que no, que por eso me parece que va justamente con la geometría proyectiva. Que habíamos dicho. El percipiens es el que percibe y el otro es el perceptum. Perceptum, que es lo percibido. Claro, que acá dice, dicho de otra manera, del objeto. Sí. ¿No? Entonces, es otra razón por la cual me parece completamente lícito pensar que esto se trata de geometría proyectiva, siendo que la geometría proyectiva es justamente la que versa sobre la percepción, digamos, lo que se puede percibir y lo que no, es decir, las líneas de condicionamiento del perceptum. Por cuanto estas líneas circunscriben el campo de la realidad, muy lejos de depender únicamente de él. Así, si se consideran los vértices del triángulo simbólico, I como ideal del yo, M como significante del objeto primordial y P como la posición en A del nombre del padre, se puede captar como el prendido homológico de la significación del sujeto S, ¿sí? Claro, prendido acá quiere decir como prender, como se prende, como una prenda, como algo que amarrado, sí. Claro. Sí, sí. El prendido se puede captar, lo digo otra vez, a partir del triángulo simbólico I mayúscula, M minúscula, P, se puede captar como el atado homológico de la significación del sujeto S, bajo el significante del falo, puede repercutir en el sostén del campo de la realidad, ¿sí? O sea, a partir de esto podemos calcular el falo. Y justamente el cálculo del falo es lo que repercute en el sostén del campo de la realidad. Obviamente, porque esto es lo que delimita, ¿no?
O sea, si no, esto acá pareciera ilimitado, Mm, como pasa en el esquema I. mm, Si nosotros no tuviéramos esto acá, P en A, esto fuese infinito. Pero ya nosotros establecimos P en A. Es decir, ya nosotros nos ubicamos como perceptor, percibiente, como alguien que percibe. mm. Pero eso no basta para delimitar el campo de la realidad. O mejor dicho, sí basta, pero a partir del momento donde este P en A permite ubicar otro punto, que sería el phi en S. Es a partir de la ubicación del falo que la realidad se cierra y no queda infinitizada como está en el esquema I, donde se va esto hacia el infinito, ¿no? Este espacio se va yendo cada vez más grande porque estas líneas van creciendo, ¿no? Las líneas de la hipérbola. Acá no se trata de eso. Acá se trata más bien de el tener un punto acá, que este punto, por prendido homológico de la significación del sujeto S bajo el significado del falo, pues repercutir en el sostén del campo de la realidad. Y ahora, se pudiera pensar que todo esto es la realidad y que esto es lo real, o sea, simbólico, real, imaginario. Pero Lacan dice, no, ya va. El campo de la realidad está delimitado por el cuadrángulo M, I, M, I. Es decir, por esto. Lo sombreado es justamente la realidad. Es decir, aquello que resta entre yo y lo que yo veo, digámoslo así. Entre el objeto y la proyección del mismo. Sí. Tengo una duda que no, Dame un segundo. Sí. Los otros dos vértices de este, I y M, representan los dos términos imaginarios de la relación narcisista. O sea, el yo y la imagen especular. El yo sería el moi, el M, y la imagen especular sería el I. Pero ven entonces cómo los dos términos imaginarios de la relación narcisista, el yo y la imagen especular, tienen una relación con M y e I, mayúscula, ¿no? O sea, con el significante del objeto primordial y el ideal del yo, ¿no? Ven cómo hay una relación entre ideal del yo y yo, e imagen especular y el objeto significante del objeto primordial o la madre. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Sí, que cuando se habla del esquema I, por ejemplo, el esquema R es de la neurosis, ¿no? El esquema I de la psicosis. Sí. El esquema I de la psicosis es cuando la persona está psicótica o siempre. Es una... Sí, yo, o sea, se da por hecho que es como, no, su estructura es así, como, pero yo no estoy tan seguro, que no tenga momentos en que... Y no deberías estar seguro porque incluso... a ver. Incluso Lacan lo dice directamente. Podemos nosotros, lo voy a traducir al momento, así que va a ser una traducción fatal, pero esto está en la página 49 de acá. Bueno, lo voy a buscar acá, va a ser más fácil. Nosotros estábamos en la página 529. Justo cuando está presentando el esquema ahí. O sea, bueno, por lo menos en esta versión está en un lugar diferente, no creo que importe demasiado eso. Pero en esta versión, 2 párrafos antes, hace la pregunta: ¿podemos ubicar los puntos geométricos del esquema R, que es el que estábamos trabajando ahorita, ¿no? El esquema R en un esquema de la estructura del sujeto al término del proceso psicótico?
Lo intentamos en el esquema I presentado acá abajo. Es decir, que el esquema I es en realidad el la estructura, el esquema de la estructura del sujeto al término del proceso psicótico. Lo cual quiere decir que primero la psicosis es un proceso, ¿sí? Y que segundo, al final del proceso, que está acá, es su esquema. O sea, es cuando ya Schreber puede escribir las memorias, que se ubica así. ¿Sí? Entiendo yo, al término del proceso psicótico. O sea, el término del proceso psicótico llega ahí. Este es el esquema, sí. ¿Y antes dónde está? No te sé decir muy bien. Sí. No, yo no. Sería otra cuestión, Sí. pero yo me iba más por la cosa de... también en muchos conceptos del seminario 3, que él habla de que dice algo así como que para la psicosis no hay otro, y ya la gente se ha quedado con que para la psicosis no hay otro. O sea, dice una serie de cosas de la psicosis que ya Sí. se ha quedado, y parece que el psicótico es una especie de cosa que no es un humano, que... Yo no sé si eso aplica, eso realmente, y hay alguna frase así que habla de la fenomenología de la psicosis, o sea, si eso aplica para los momentos delirantes, esquizofrénicos, en los que todo eso sí aplicaría, cuando un psicótico podría estar aquí hablando de esto, y en ese momento no sé si aplica todo eso de que el campo de la realidad está infinitizado y... Yo entiendo que no. A ver, ¿Entiendes la diferencia entre los momentos psicóticos? entiendo yo que a Lacan lo tuviera que revisar, pero si recuerdo bien, incluso hay momentos acá donde lo dice directamente, que se trata del desencadenamiento. Claro, eso no es desencadenamiento. ¿Cómo? Sí, o sea, las cosas... No, pero esto sería la estabilización al término del desencadenamiento. No sé. Es verdad que la estructura del sujeto al término del proceso psicótico no dice al fin del proceso psicótico, ¿no? Al término me parece, supongo que se pudiera debatir, pero también al mismo tiempo me parece que no, me dice, ¿me entiendes? O sea, me parece que al término del proceso psicótico me parece bastante claro. Sí. Que entonces se trataría más bien de cuando ya las cosas están un poco más estables. Más estables o más culminantes, más el delirio ahí, o sea, el término puede ser cuando ya se ha cerrado el delirio, ya ha pasado, o cuando el delirio está ahí bien construido, bien sistematizado, bien pum. Sí, cuando está sistematizado, lo cual no quiere decir que esté bien, o sea, que la persona se sienta bien. No digo, ¿no? claro, se puede ser un término del proceso psicótico, ahí podría ser el esquema ahí, cuando está esa construcción delirante y Sí. tal, pero el psicótico puede pasar eso y ser prácticamente una persona normal. Y ahí estaría en I, pues estaría en una especie más bien de R armado así. No sé si Lacan cuando dice todas, habla tanto de la psicosis, se refiere a la estructura, tomamos la estructura, el psicótico siempre es así. No sé si cosas de esas se refieren más a los momentos, ¿entiendes? Sí, entiendo lo que te estoy diciendo. No estoy seguro, pero se tiende a pensar siempre ya estructura psicótica, todo el rato y todo el rato no hay otro, todo el rato el lenguaje le pesa. Lo que pasa es que no sé si justamente, es así. pero porque justamente no creo que estos dos sistemas versen sobre el ser de la persona, sino que justamente versan sobre la respuesta posible a, digamos, una molestia, para decirlo de alguna manera, como ¿sí? Y puede ser que esa molestia sea justamente, digamos, lo que... Déjame ver cómo lo digo bien, porque no quiero decir que justamente es la interpretación psicoanalítica la que desencadena a los pacientes psicóticos, porque eso causa una inhibición gigante. No sé si te habrá pasado por ti, por colegas o por gente que simplemente te llega a preguntar que hay gente que casi que ni siquiera interviene en la psicosis, sino que se queda como el testigo, como el secretario. Sí.
por el miedo más que tienen prudencia. a desencadenar. Creo que no se trata exactamente de eso. Creo que justamente hay que poner, para poder hacer un diagnóstico, porque justamente no diagnosticamos ni sobre seres, ni sobre conductas, ni etcétera, sino que diagnosticamos como una especie de respuesta frente al dispositivo analítico. Entonces me parece que frente al dispositivo analítico que introduce una falta que introduce, puedes tener o esto, digamos, o decir no hay falta, aquí hay ser, que sería el esquema R, ¿no? Aquí hay ser y por eso se puede... o decir no hay falta, que sería el esquema I. Y armar todo alrededor de que no haya falta, ¿no? Por eso con la psicosis la psicosis no tiene el mismo tipo de intervención, no porque tú intervengas diferente, sino porque responde diferente. Claro. Entonces las intervenciones no sirven, por lo menos las intervenciones clásicas hacia la neurosis psicoanalíticas, ¿no? Intervenciones psicoanalíticas clásicas hacia la neurosis. Esas no sirven, obviamente, porque estás trabajando con un elemento con el cual la psicosis no cuenta, ¿sí? O sea, es como si de repente en un esquema, en la geometría euclidiana, tú intentaras ubicar un punto al infinito, no existe. Mientras que sí se puede hacer eso en la geometría proyectiva. Ahora, tienes razón de que normalmente no se hace como una especie de diferencia entre la persona que está en un momento delirante y alucinante, etcétera. Y creo que Lacan sí hace algo. Por ejemplo, en el seminario 3, que es el que más he leído yo, Sí, yo aquí leyendo es donde me surgió eso. Digo, aquí está hablando de la fenomenología, y se llama fenomenología psicótica, como el fenómeno psicótico del lenguaje, pero no de el psicótico como ese que nació psicótico y hasta que se muere psicótico. pero es que Sería otro tema también. no sé si, para mí como lo estás planteando ahora, tendríamos que adjudicarle un ser de psicótico No a hago la referencia a persona. ese, sino a la estructura, por así decir. Sí, pero si la estructura no cambia, Es que sí es eso, que la no se estructura no modifica. cambie, claro. Si la estructura no cambia, no se modifica, no hay nada que se pueda hacer, no, eso es un ser. Pero es lo que sostiene ¿Quién? casi todo el mundo. Pues está bien, a mí... ¿Sí? No, pero digo que no Es, 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 eso sí que no, vamos, que eso sí que no es, eso lo traigo yo, pero es lo que he oído siempre. claro, sí, por supuesto. Incluso creo que conozco como dos psicoanalistas que no lo sostienen, ¿no? Pero te lo digo porque a mí me parece un problema el pensarlo así, ¿sí? O sea, pensarlo desde el punto de vista del ser. Que está bien, no me digas, no, es un ser, es una estructura. Ok, ¿cambia? No. No está disociada del tiempo, es un ser. ¿Entiendes? O sea, si no hay posibilidad de que eso cambie de ninguna manera, se trata del ser de la persona. No entiendo cómo llamarlo. Pues, ¿Sí? Se entiende, o sea. Entiendo yo como metafísica, digamos, el ser disociado del tiempo, ¿no? O sea, que no haya modificación posible del ser. Y si me dices que no hay modificación posible del ser, estamos hablando de una metafísica. no, bueno, es como si alguien es poco inteligente, por mucho que eso es, ya está. Pero no se trata de Puedes mejorar un inteligencia poco, esto acá. sí, pero bueno, por poner un ejemplo de... Claro, pero ahí estamos hablando a ver, hay Podría variables, yo haber... obviamente no voy a negar que hay variables, yo no voy a crecer, ¿sí? O sea, yo voy a seguir midiendo 1,68 toda mi vida. Claro. Lo interesante, y no me va a cambiar el color de los ojos, no voy a dejar de tener barba, ¿no? Pero lo interesante es si eso es lo que a nosotros nos parece relevante en el psicoanálisis. Entiendo yo que no, ¿no? O sea, serían también otros elementos objetivos. Eh, yo entiendo que el psicoanálisis más bien le interesa la posibilidad. Sí, sí. Eso está, no, es que es una frase tan medio de la estructura no se modifica, eso es como, eso no está en Pero la alguna estructura es frase el de alguien. lenguaje. Y por eso justamente te voy a pasar, he quedado por pasarle a todos la presentación que voy a hacer en Barcelona, en el Congreso de Topología y Psicoanálisis, donde justamente lo que quiero presentar es que hay estructura y hay presentaciones de la estructura. La estructura no cambia, ok,
Pero si pensamos que a ver, pero porque yo lo pienso la estructura como el lenguaje, ¿no? Si nosotros pensamos lo que yo llamaría presentaciones de la estructura o lo que Alfredo llama estructuras clínicas, Eso. ¿sí? Si la estructura clínica no cambia, entonces no hay ningún tipo de cura psicoanalítica posible, ¿sí? O sea, porque no se puede pasar de Sí. neurosis a analista, Claro. porque la presentación de la estructura no cambia. Vas a ser neurótico toda tu vida, vas a ser psicótico toda tu Sí. vida, o vas a ser analista toda tu vida, que serán como los unicornios, ¿me entiendes? Porque No, todos ¿cómo se... neuróticos son psicóticos. Y ya está, ¿no? ¿Cómo? O sea, todos Sí, o sea, es que uno puede ser, ¿por qué no? Neurótico siempre o psicótico siempre después de haber pasado por el análisis, simplemente está mejor. Es una opción, no, yo no voy a negar que eso sea, y de hecho es lo que piensa la mayoría de los psicoanalistas. Yo apuesto a que se pueda hacer una diferencia, ¿no? En cuanto a que de ninguna manera sea lo que comienza un análisis y lo que finaliza un análisis, que ninguna de esas dos estructuras sean homológicas, o sea, que no tengan, digamos, la misma estructura, el mismo esqueleto, porque si no lo que estamos haciendo son una especie de cuidados paliativos, ¿no? Son poner pañitos tibios, que es una, sí, no te estoy negando que sea una opción pensable o viable. Eh, yo entiendo que no se trata de eso. Pienso que hay una diferencia posible. De hecho, por eso me parece que es lícito pensarlo a partir de la geometría proyectiva y la geometría topológica. Porque la geometría proyectiva de ninguna manera se puede... O sea, no es homologable, es otra geometría. No es un subcapítulo de la topología. Sí. Sino que se trata de ontologías completamente diferentes. Sí, lo que pasa es que eso que dices tú de analista, sí, pero nos pone también con una situación así como mística, de como eso de que se cae el fantasma. No sé, yo veo a los analistas y a mí mismo y soy pues una persona más. Has cambiado cosas, eres menos neurótico, pero no dejas de ser. Yo no el mismo niego boludo. que sean, sí, yo no niego que sean, Lo pienso así como. que sigan siendo, que sigamos siendo humanos, o sea, no nos transformamos en Batman, ¿sí? Claro, No adquirimos transformarse en analista superpoderes. parece algo de eso, como la. No, No, justamente lo que quiero decir es al revés, que se quita algo. Y justamente lo que se quita es el empuje al ser que te da la neurosis. ¿Sí? O sea, esta especie de rigidez que justamente es lo que te... Es muy lindo, Sí, eso. porque es lo que te habilita, o sea, la rigidez, ¿no? Es lo que te habilita ubicar ese lugar de deseo, que sería el falo. ¿Sí? Pues, si eso no estuviera, ¿qué es el problema con pensar el esquema R como un cross-cap siempre? El problema de pensar el esquema R como topológico siempre es que no te permite encontrar el falo. ¿Sí? No te permite hacer esta maniobra de la cual hemos estado hablando un poco hoy, ¿no? Que sería ubicar a partir de la ausencia en aquello proyectado mi lugar, ¿no? Eso no se puede en topología, porque en la topología lo puedo mover y listo, o sea, sí, se puede estirar, comprimir, ¿no? Sí. Justamente la rigidez de la neurosis o el pensar, la metafísica neurótica, el pensar que hay un ser neurótico, es lo que te permite ubicar tu ser. ¿Sí? Yo soy una buena persona, yo soy el príncipe, yo soy la luz de los ojos de papi. Lo interesante es que en la neurosis hay un sacrificio por ubicar ese ser. Por eso todo el tema de la castración. Porque justamente hay algo que se tiene que dar, y es algo que se trata de carne, y no cualquier carne, que se tiene que dar para poder ser hombre, macho, etcétera, ¿no? Para pensarlo dentro del jefe de la horda. Hay algo que nosotros tenemos que entregar, que sería nunca ubicarnos como jefe de la horda. Pero justamente ese empuje, ese sacrificio, que además es un sacrificio que nunca basta, ¿no?
la eliminación de ese sacrificio es lo que entiendo yo que cambia, y no es menor, ¿sí? O sea, la búsqueda constante de ser a partir de un sacrificio. ¿Cuál sería el sacrificio? Un ejemplo así. eh, el nunca decir las cosas, el nunca decir las cosas, el ver que algo malo está pasando y no quejarse. ¿Sí? Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. ¿Para ganar qué cosa? O sea, Para ganar, por ejemplo, no revelar que mis padres eran falibles. Porque obviamente si yo les pedía algo y ellos no me lo podían dar, yo iba a ver que mis padres no eran omnipotentes, como yo creía que eran. Entonces, para no revelar O sea, no decir nada malo de tus padres para así salvarlos en su lugar. Sí, está en un primer momento, pero después eso se generaliza a la vida, ¿no? Se Sí, pasa no con tu decir más nada pareja, malo de pasa con nadie tu... para mantenerlo en su Para lugar. mantener el orden. Entonces yo nunca digo nada. Entonces, y ese sacrificio obviamente tiene costos. Me parece que es un ejemplo, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, quizás en este ejemplo sea tan fácil como que la persona efectivamente empiece a hablar, y después habría que evaluar de nuevo si surge otra manera de sacrificio, ¿sí? Porque puede ser que eso no haya resuelto el tema. Claro. Puede ser que surja otro sacrificio. Lo interesante es ver cuando ese sacrificio, no, mira, acá no hay nada. Y justamente cuando se dice, bueno, acá no hay nada, ya como, no, mira, no tengo sacrificio. De hecho, ese sacrificio, digamos, esa ausencia de empuje hacia el sacrificio es lo que hace que caiga el analista. Que es el momento donde, ¿por qué sigo viniendo yo a pagarle a este tipo $30 a la sesión, si al fin y al cabo no es que él sepa algo de mí extraordinario, sino que no se trata de su saber, sino que se trata del lenguaje que ha estado operando a través de mí? Eso digamos que sería obviamente muy escuetamente lo que sería una especie de fin de análisis. Pero me parece que hay un cambio que no es meramente más o menos neurótico. Hay un cambio tajante que da un antes y un después. Me puedes decir, ¿se siente mejor la persona? Sí, obviamente se siente mejor la persona, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que se siente mejor porque eliminó completamente un tipo de sufrimiento, que era el tipo de sufrimiento neurótico ligado justamente a la existencia de estos elementos infinitos, estos elementos extraordinarios, porque mis padres no son los que se callaban, me callaba yo. ¿Sí? Mis padres podían decir todo lo que querían y de hecho hablan tanto que me duelen los oídos, ¿no? Esos elementos cuya omnipotencia se soporta sobre mi, digamos, inexistencia, sobre mi falta de ser, esos elementos son, digamos, los que hay que atacar de cierta manera. Entonces sí, es verdad, por eso, a ver, yo en muchos lugares no discuto muy fuertemente con analistas porque los analistas te dicen una y otra vez, hay que castrar a los padres. Seguramente lo has escuchado, ¿no? Sí, pero como vulgar, o sea, lo he escuchado ya como crítica. Pero a mí me parece que es verdad. He escuchado a otros diciendo, pues lo mismo que tú, en tu lugar, no desde defendiéndolo. Pero lo estoy defendiendo, estoy diciendo hay que castrar a los padres. ¿Sí? Hay que hacer que esos que puntos... caiga el padre, claro, hay que hacer... la mofa. Claro, pero hay... Antes de que Sí, me parece que es verdad eso, ¿no? Pero ahora, ¿por qué y para qué y qué se pone en su lugar? Son las cosas en donde normalmente discrepamos, ¿no? Me parece que sí, hay muchas cosas que los psicoanalistas dicen, no, sí, bueno, sí, hay que hacer que caiga el padre, sí. Lo importante es que eso no sea, hay que hacer que caiga el padre para yo ponerme como padre, o sea, que no sea una especie de golpe de estado, ¿sí? Donde, digamos, en el caso de un consultorio sería más que el paciente haga lo que él quiera, que sea dueño de sí mismo, que sea independiente,
Se entiende cómo ahí estamos castrando al padre, pero le estoy agarrando su pene y me lo estoy dando a mí mismo, ¿no? O sea, no se trata de quitarle la voluntad al padre para yo realzar mi voluntad. Porque ahí me estoy yo ubicando de nuevo ahí. Sino que se trata más bien de la conexión, no a partir de un padre que sea el que pone el orden, sino a partir de las incompletudes. Por eso me parece que Lacan tiene una muy buena idea de escuela que nunca se ha realizado, que sería que todos están ahí a partir de la manera en cómo su sistema no hace uno, ¿sí? En la manera en la cual su sistema no es todo, ¿sí? En la manera en la cual su sistema tiene una especie de ausencia o vacío central. Yo nunca he visto ninguna escuela que hace eso, siempre termina poniendo un padre ahí, es un problema. Pero me parece que la idea de escuela va hacia allá, por lo menos lo poco, no es un tema que yo he estudiado mucho, pero lo poco que he podido leer en Lacan, claro, pero... es hacia eso. Y eso sería la singularidad, el pensarlo como ese agujero, no de pensarlo como, no sé, la mirada de ojos que me dan y a mí me hace sentir cosquilleos por todos lados. Eso no es la singularidad. La singularidad es el fracaso de esa presentación de la estructura. Sí, pero claro. No, dime. Sí, por eso cuando ves una sociedad de analistas ahí con todas sus luchas de egos, sus tonterías, pues dices, acá realmente salió algo tan distinto, o bueno. Por eso decía yo también lo de... Hay algo muy interesante igual ahí. Es verdad lo que estás diciendo, no te lo voy a negar. Pero al mismo tiempo, no todos los psicoanalistas están en escuelas. No, claro. Y quizás los que están en escuelas son los que quieren estar en escuelas. ¿Me entiendes? Sí, o sea, quizás es una especie de trampa, ¿no? O sea, es como si fuese no sé, una discoteca homosexual y después te sorprendas que todos son homosexuales. ¿Sí? Sí. O sea, vas a un lugar institucional. Claro. O vayas a, no sé, a cualquier... Con características institucionales. ¿Cómo? Con características institucionales. Claro, es como que todos los políticos sean corruptos. ¿Sí? Y es porque ahí sí, ¿me entiendes? Hay ciertas características que llevan un poco hacia eso. Y que la gente que decide ser política es porque le interesa, no quiero decir la corrupción, porque no es verdad eso, pero sí hay muchas cosas del sistema que también te llevan a eso. Pero y como mínimo le interesará algo de la fama, porque hay muchas maneras de cambiar el mundo que no son peleando con 40 otras personas, ¿me entiendes? Sí. Me parece que ahí hay una cosa de... Es verdad lo que estás diciendo, me parece que hay mucha falta de estudio, humildad, análisis, etcétera, en muchas instituciones, pero también es una muestra reducida la que estás tomando. ¿Se entiende? Sí, que no, que sí. Bueno, eso es, bueno, tanto por reducida no, tan grande la cantidad de analistas que hay instituciones. Sí, tienes razón. No quise decir reducida en el sentido de pequeña, sino reducida en el sentido de que no es toda. No es toda, se trata de una... grande, sí. Digamos que es el 85%. Capaz hasta más, capaz pongamos 90%. Pero en ese sentido quiero decir, no es 100, sino que es 90. Justo hoy vi una frase de Benjamin Dombes, ¿no? Que dice, habla algo así, dice, ¿por qué una sociedad de psicoanalistas habría de ser al final distinta de una de odontólogos? Y parece que me hizo gracia porque si los psicoanalistas se rompen, no, porque institución tiene que ser, y al final acaba siendo una institución pues como otra cualquiera, con sus rencillas, sus jerarquías. No digo que esté bien o esté mal, pero que a veces nos hacemos como una cosa que estamos aparte de todo y acaba siendo pues igual que una escuela de arquitectos, en parte. Sí y no. Por un lado, yo no conozco escuelas de arquitectos, conozco escuelas más de filósofos, de físicos,
y no se dan siempre los mismos fenómenos tan ridículos que se dan en la escuela No, claro, psicoanalítica. se suma ridiculez Es del como, psicoanálisis, es mucho más. pero, Eso por un lado. Pero por otro pero lado, las luchas de egos y eso pues están, eso sería sociología incluso, por la parte de los grupos humanos, no sé. sí, No sí, es tan fácil quitárselo encima. no es fácil de quitárselo encima, pero sí creo, y esto lo tengo como bastante firmemente, o sea, no es lo que estoy, digamos, diciendo la primera cosa que se me pasa por la cabeza, sí creo que un analista no puede tener a otra persona venerada. O sea, no puede Pero hay una venerar. tendencia tremenda. Está bien, está bien. Para Sí, mí, sí. yo entiendo que esos no son analistas, porque justamente el ubicar a una persona en ese lugar omnipotente es la neurosis, entiendo yo. Por esto que estoy diciendo, ¿no? Pasa. Está bien, sí. Lacan el primero. Yo te estoy hablando de analista como sistema. No, Lacan era peor, o sea, no es que bueno, Freud era el primero y él también era bastante malo. Pero Lacan hizo una revista, firmó todo el mundo, menos. Perdón, dejó de firmar todo el mundo su artículo, menos él. Ridículo, o sea, es el colmo. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del sistema. Entiendo yo que en el sistema, como ya veremos la próxima vez, en el sistema analítico, es decir, en el sistema de la topología, más bien se trata de la ausencia de ese lugar, la ausencia de elementos idénticos a sí mismos, o mejor dicho, que esos solo estén producidos o se vean a la luz de los elementos que no son idénticos a sí mismos. Acá en el esquema R podemos ver que a partir de P encontramos phi y eso es como que lo que ordena los lugares, etc. Mientras que lo que nosotros vamos a querer trabajar con la topología es que eso se sostiene aún así sin tener un lugar de ancla. ¿Sí? Un punto en el espacio, dices. Un punto en el espacio que sea suyo, que le sea inherente. ¿No? O para decirlo de otra manera, siempre tiene que ser uno, pero es cualquiera. Sí, pero si ya está también ahí, ¿no? En el esquema sin necesidad de topología. ¿Dónde? O sea, en el esquema R sin necesidad de topología ya está, que puede ser cualquiera el que esté en ese punto, pero el punto está. Claro, pero ese punto a su vez no puede ser cualquier punto. Es un punto determinado que es el A, ¿no? El P en A. Claro. Eso justamente es lo que se termina borrando con la topología. Y por eso te decía anteriormente que la rigidez neurótica es necesaria, por lo menos en un primer momento, para poder ubicar el falo, para poder ubicar, digamos, el objeto del deseo o cómo el significante toca el cuerpo, ¿no? Necesitamos el nombre del padre para poder ubicar eso, pero después de haberlo ubicado, quizás, digamos que se puede armar todo alrededor del objeto A, ¿sí? A partir de una letra, que la letra sí puede ser idéntica a sí misma si es matemática, pero también puede ser diferente a sí misma si es más poema, para decirlo de una manera muy, muy bruscamente, ¿no? Entonces, en ese sentido entiendo yo además que Lacan propone la literalidad y la importancia de la literalidad, letra, ¿no? Pero justamente porque eso es lo que nos da nuestro material. Acá el material sigue siendo el padre, esos puntos, digamos, infinitos, esos puntos extraordinarios. Mientras que lo interesante de la geometría proyectiva es que, perdón, lo interesante de la topología es que esos puntos no existen, porque ese punto siempre se puede, digamos, expandir. Después, la semana que viene vamos a ver el concepto de vecinidad, ¿okay? Que eso creo que aclarará un poco la cosa, porque no es tanto que el punto no existe, sino que lo interesante son las relaciones entre los puntos, entre ese punto y sus vecinos, por llamarlo de alguna manera. Y por eso también pienso yo que es lícito pensar la topología como semejante, digámoslo así, al analista, justamente porque no entiendo yo
que un analista al fin de la... O sea, con analista quiero decir la persona que llega al fin de análisis, ¿sí? O, digamos lo mejor, aquella persona que entró, o aquella persona sobre cuyo sentido se trabajó en un análisis, ¿no? Aquella persona sobre cuyo sentido se trabajó en un análisis pasa a ser analista, pero es justamente en el sentido de que no tiene este punto idéntico a sí mismo e invariable, digamos, o sea, no tiene un ser que es. Mientras que acá en la neurosis sí lo hay. Y de hecho por eso hay gente que se creen, no sé, dueños del psicoanálisis, dueños de la obra de Lacan, dueños de la interpretación de Lacan correcta, justamente rindiendo pleitesía siempre. Creo que entiendo yo que de eso se trata la neurosis. Y por eso muchas veces sí, obviamente así se arma una escuela muy fácilmente. De hecho es la manera que nosotros normalmente sabemos armar cosas, ordenar cosas a partir de un padre. Porque incluso preguntan, aquí felizmente nadie lo ha preguntado, pero normalmente preguntan, ¿y quién rechaza el nombre del padre? Pero es la pregunta equivocada, no se trata de una voluntad, ni se trata de alguien. Se trata de sistemas, de mecanismos, de lógicas, de geometrías, ¿no? Es como si alguien preguntara, ¿según quién P por lo tanto Q? ¿Según quién 2 más 2 es 4? Es como una pregunta insensata. Puedes decir, obviamente, bueno, dentro de cualquier sistema, obviamente dentro del sistema binario no, 2 más 2 no es 4 porque no existe ni el 2 ni el 4. Dentro de cualquier sistema de más de 4, ¿no? Se puede decir que 2 más 2 es 4 y con estas reglas aritméticas. Pero no se trata de que eso se sostenga por alguien, se sostiene por una axiomática. Y quizás así fuese posible hacer una institución también, ¿no? No veo por qué no. De hecho, me parece que Apertura fue un ensayo hacia eso. El sostenerse a partir de un programa de investigación. Que hasta cierto punto, digamos que sería una axiomática. Parece que en el estado que tenemos las cosas, digamos, me parece que eso es una flexibilidad lo suficiente de términos como para poder pensarlo, ¿no? Y en ese sentido es algo que a mí me parece muy valioso, el ordenar alrededor de un programa de investigación. Sí, y alrededor de un padre también. No, estoy diciendo alrededor de un programa de investigación. No, hay problemas. Apertura. Igual aunque se quiera que no. No, ahora hay en Apola hay un comité directivo y hay un director, ¿no? Sí, ahora la gente tiende a estar ahí estructurada muy en torno al padre. En cualquier asociación. Sí, está bien. Y la gente también piensa que existen las toxicomanías. Es una asociación que está como hecha para lo contrario, pero ves que hay gente que... Sí, está bien. Y todavía hay gente que piensa que las toxicomanías son cosas psicoanalíticas. Es decir, a mí no me preocupa la boludez humana, digámoslo así, ¿me entiendes? Sí. Eso no, me preocupa un poco más cómo se está intentando estructurar la cosa, ¿no? Sí, claro, que la gente sea más o menos neurótica, para no llamarlas estúpidas. Sí, no los vamos a matar, ¿me entiendes? No, claro, pero intentar estructurarlo de una manera, pero bueno, hay tendencias hacia... Sí, no te lo voy a negar, tienes completa razón. Sí. Pero me parece que es posible, ¿no? Sí, pensarlo, claro, sí. Armarlo, nunca lo he visto hecho, pero me parece que no veo por qué no me parece porque sería una imposibilidad el organizarse alrededor de un programa de investigación científica. Y en ese sentido me parece que ahí, si pensáramos que no importa quién profirió, ni quién redactó, ni quién fundó el programa de investigación científica, me parece que no hay por qué tener un padre ahí. Me parece que eso sería algo muy valioso para que una escuela intentara ser así. Yo digamos que obviamente no tengo la fuerza motora humana para poder hacer algo así, pero me gustaría, o sea, digamos que si se va a hacer una escuela de esa índole, a mí me gustaría formar parte.
porque es justamente como entiendo yo que Pues, se si deberían en un momento organizar. tú tuvieras esa fuerza motora, habría gente en la escuela que estaría más por ti que por el programa. No sé si se me Sí, 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 explica. es un problema y me parece que ahí justamente es donde quizás tenga que venir una maniobra mía, una maniobra de otra persona, de justamente correrse un poco de ese lugar. Como Sí, también tiene que suceder en un análisis, ¿no? O sea, un análisis muchas veces el paciente viene como si tú fueras Dios o como si le fueses a resolver la vida. Y me parece que hay que hacer una maniobra para decir, mira, no, lo siento, o sea, no, tantos problemas que tengo yo como para que tú estés pensando que yo soy Dios. Obviamente no decírselo así, ujú, pero sí me parece que esa maniobra de desdeificación eh, es difícil, es complicada, no siempre funciona, hay que hacerlo calculado, ¿sí? Pero es necesario para armar ese tipo de sistema. Por ejemplo, yo una idea que tenía era el que no investiga no puede formar parte. Y está bien, hay mucha gente que no investiga. Y sí, lo siento, que no formarán parte, ¿me entiendes? Eh, porque sí, un criterio más entiendo yo que universitario. ¿Cómo? Es tipo universitario. Sí, es un poco más universitario, eso no lo puedo negar, pero sí desde el punto de vista de, entiendo yo que la investigación también tiene mucho de encontrar cuáles son, o sea, investigación verdadera, no el demostrar cómo tal persona tiene razón. Eso yo no lo llamo investigación, lo llamo dogma o repetir. Pero sí el encontrar qué es lo que tú no entiendes y trabajar hacia el entenderlo, me parece que tiene un valor muy, muy grande y que con ese tipo de gente vale la pena seguir conversando, investigar, hacer escuela. Obviamente no siempre eso se podrá, pero entiendo yo que por ejemplo eso sería un criterio. El hacer una sociedad de investigación y de presentación de investigación estaría buenísimo. Y que todas las investigaciones serían en un mismo sentido, estaría buenísimo. Eh, Eso obviamente a condición de que sean investigaciones, que no sean repeticiones de dogma. Porque justamente Todo. cuando se arma la repetición de dogma es que vienen estos efectos de padre. Sí, sí, claro, sí, ahora llaman investigación a cualquier cosa. Es una manera, yo lo llamo investigación escolástica, ¿no? O sea, es demostrar cómo Lacan tenía razón. No, me No, parece que ni eso no es eso, darle investigación. más vuelta a otra cosa que la... No, ni, porque ni siquiera demuestran que tenía razón, ojalá lo demostraran. Simplemente lo agarran y lo conectan con qué sé yo qué filósofo, lo dan, o sea, una cosa que ya está Sí, dada vuelta, la dan otra decimoséptima vuelta, sí, sí, sí. tú Quiero hacer lo una escribes bien, pero articulación ya está. con, como si las articulaciones fuesen algo tan bueno o tan infrecuente. En realidad puedes Sí. articular cualquier dos cosas. Eso pasa en filosofía también. Muchas tesis son doxografía, lo llaman, que es Sí. como comprobar eso. eh, Yo no tuviera, a la ver, verdad en Foucault, y lo único que haces es más o menos analizar lo que dijo Foucault sobre la verdad y ya está, pero no planteas nada novedoso ni crítico, no. Simplemente reúnes lo que dijo Foucault sobre la verdad claro. y ya está. Por eso me parece que capaz una sociedad armada alrededor de la investigación y de una axiomática, como también pudiera pasar, de ningún punto estable más que esta serie de postulados básicos que arman el programa de investigación. Eso sería la manera de tener una sociedad psicoanalítica. Eh, que ya después no se haya dado o se haya dado y ya no esté, ya es otro tema. Bueno, en la IPA hay algo así, más cercano, ¿no? Por otro lado, pero sí tienen No, no más lo conozco planes, suficiente, me imagino que sí. con el tema de neurociencia y psicoanálisis, por ejemplo. Pero ¿qué plantean? No, no sé todo, pero Claro, tienen porque sus, pero pudiera ser esto mismo, tienen ¿no? sus Como el investigaciones. Foucault y psicoanálisis. No, no, Entonces, es más interesante que esas doxografías de hacer un refrito de Foucault. No, no, o sea,
tienen miga. Sí, sí, no, yo no No, he es otro estudiado campo mucho. y se Sí. puede contestar, pero bueno, ellos investigan, tipo, hacen una investigación de neurociencia cognitiva, no sé qué, y con tal concepto de psicoanálisis y una tontería, cómo se ve el super-yo en la amígdala, qué sé yo. Pero bueno, ya y tiene sus grupos de investigación con universidad no sé cuántos. Y Lacan lo intentó armar también con el cártel. El cártel es una respuesta a eso. Pero no. Capaz topología en extensión sean los que más se acercan a todavía tener esa práctica en verdad investigativa. Porque lo que yo conozco de muchas otras escuelas, los cárteles no son investigativos. No, es para confrontar pequeñas disputas así como teóricas internas, ¿no? Algo así. Son formadores, digamos. No, yo ni siquiera ese uso que dices lo he visto. Ah, sí, yo. ¿Sí? Sí, yo en la que estoy es tipo, si yo ahora digo una cosa y tú no estás de acuerdo, pues lo llevamos al cártel, eso. Y los dos lo investigan durante un año. Sí, creo que sí. Qué bien eso. Sí. Está muy bien O eso. sea, es que muy eso, acotado a Lacan, pero. Está bien, a ver. Sí, así muy, pero sí. Las investigaciones por lo general, mientras más agotadas estén, mejor. Sí, pero acotadas sí. Que nadie se va a poner a estudiar geometría, sino sobre. Bueno, pero eso es justamente no limitarse a Lacan, es limitarse a, no sé, a cualquier cosa menos las referencias de Lacan, porque Lacan Claro, es un exacto. montón de... Sí, no sé si me entiendes. O sea, ¿no? Claro. Dentro de lo que es Lacan tú puedes ampliar así topología, no sé qué, o quedarte muy encima de Goz y de Sí. Falo y de bla bla. Pero sí discuten esos temas. Está muy Y bien. en París hacen el cártel. Tengo que pensar, capaz lo que tenga que hacer es terminar de presentar esto. Porque me parece que hemos avanzado, pero no hemos llegado a esta notica a pie. Y yo me estoy pensando, bueno, después veré eso.